Muy bien, en este caso vamos a ver un repaso del libro de Gordon del capítulo, parte del capítulo 2 y los supuestos que es el inicio del capítulo número 3. Bien, primero vamos a ver el primer paso de lo que es el circuito monetario privado. Y aquí empieza el circuito monetario, que es que lo que representa es el momento en el que las empresas deciden producir y para ello van a pedir un préstamo a lo que es el banco con el fin de realizar el pago de los salarios del periodo actual. Hay que tener en cuenta eso. En este caso, como no hay inventarios, no se habla de inversión bruta de capital fijo, pero no de manera directa. En este caso, los bancos tienen la capacidad de crear depósitos, o sea, el banco unifica ambos lados de su balance. En este caso, el cambio en préstamos, tanto para empresas productivas como para bancos, y el cambio en depósitos, tanto para empresas productivas como para bancos. En este caso, por el valor de 500, que es el préstamo que han realizado las empresas. Y en este instante inicial, tanto los préstamos como depósitos recién creados pertenecen a lo que es el sector productivo. Bien, bajando un poco, encontramos el segundo paso del circuito monetario privado. Y bien, en el paso anterior, las empresas habían obtenido préstamos bancarios para lo que era financiar su producción, evidentemente. En el paso 2, estos fondos son transferidos con el pago de los salarios a los, eh, a los hogares, en este caso. Por ende, los depósitos del banco pasan de las empresas a los hogares, porque ellos serán quienes hagan uso final de eso mismo. En este ingreso de los hogares se consolida cuando los fondos son transferidos. Y representan lo que es en este caso el ahorro de los hogares, el cual es exactamente igual al préstamo concedido hacia las empresas. Esta etapa de producción se ha realizado, pero no se ha vendido, por lo que solo es un incremento de los inventarios, o sea, una inversión, pero en el capital circulante. En la que hay que tener en cuenta que la modificación principal es que se han repartido los salarios por parte de las empresas hacia los hogares y estos hogares han tenido un cambio en lo que son sus depósitos, que simplemente es una modificación del valor de las empresas hacia los hogares. Depósito, el cambio de los depósitos sigue siendo el mismo, en este caso por un valor de 1.500, mientras que las empresas productivas se quedan con cero. Y por lo menos un circuito monetario, eso sería todo. Entramos a lo que es el gasto gubernamental, en este caso financiado por dinero del Banco Central. Bien, en primer paso, los gastos gubernamentales financiados con el Banco Central representarán el momento en que el sector público realiza gastos y para ello se tiene que buscar una financiación que en este caso será directamente realizada a través del Banco Central. En este caso existe un cambio en efectivo y un cambio en bonos por un valor de 1.000, que es la deuda por la que el gasto, por la que necesita cubrir el gobierno, su gasto en este caso. Bien, el cuadro va a ilustrar lo que es la monetización de los gastos del gobierno, que en lugar de vender bonos al sector privado, como pueden ser los bancos comerciales o las empresas, este adquirirá bonos como una contrapartida equivalente al gasto por parte del Banco Central. En este caso, si bien el dinero está en los libros del Banco Central, no ha sido como tal creado, solo ha sido dispuesto a disposición de lo que es el gobierno. Bajando, encontramos el segundo paso de los gastos gubernamentales financiados con dinero del Banco Central, y donde si bien en el paso anterior se creaban los depósitos, vendiendo los bonos, en el caso, y en este caso el gobierno va a utilizar lo que son estos fondos para pagar a las empresas productoras, ya sea por bienes o servicios, que es a lo que se va a ir destinada la deuda contraída.
se registra una disminución en los activos del gobierno y las empresas reciben un pago por parte del gobierno, obviamente, aumentando su depósito bancario. En este caso, los bancos privados simplemente van a actuar como lo que es un intermediario, porque por un lado van a aumentar su pasivo al revisar nuevos depósitos de las empresas y por otro, sus activos en el Banco Central por la misma cantidad. Y para el Banco Central como tal, solo va a haber un traspaso de los activos. En este punto, el gasto del gobierno va a aparecer como un ingreso para lo que es el sector empresario en su cuenta corriente. Es importante además notar que este paso las empresas han recibido dinero, pero no lo han distribuido a los hogares, no lo han utilizado todavía, simplemente han recibido la compensación, en este caso, por prestación o de bienes o servicios hacia el gobierno. En este caso, por valor de 1.000, tanto para los depósitos y de bancos y para las empresas. Siguiendo, encontramos el tercer paso del gasto gubernamental financiado por el Banco Central. Bien, en el paso anterior, las empresas habían recibido el pago por sus ventas. En este paso, los fondos van a ser transferidos a los hogares en dos formas, en forma de salarios y en forma de beneficios. En forma de salarios por valor de 750 y en forma de beneficios por valor de 250, dando un ahorro de los hogares, en este caso, de $1.000. En, los hogares tendrán un aumento de los activos en forma de depósitos, evidentemente. Los bancos van a disminuir sus depósitos al transferir a los trabajadores y accionistas, compensando el ingreso por las ventas que recibió que realizó, perdón, por parte del gobierno. Se tiene que realizar tenemos que subrayar que antes de que los hogares sepan en qué gastar ese dinero, ya sea en consumo o en activos, el gasto del gobierno ya ha sido creado con el nuevo dinero del financiado, en este caso, aunque los bancos privados no hayan intervenido como tal, más allá de ser intermediarios. Como resultado, los bancos privados terminan con reservas adicionales y quedando un aumento que no implica múltiples depósitos, ya que los bancos no encuentran prestatarios solventes, sino que simplemente están utilizando el exceso para comprar los bonos al gobierno. Este es el resultado final de la economía después de recibir el ingreso, pero antes de que los hogares realicen sus planes de consumo o sus planes de ahorro. Hay que tener bastante en cuenta eso. Seguimos. Bien, en este caso, la financiación por parte de las empresas, por parte del gobierno, perdón, pero utilizando lo que son los bancos privados. El procedimiento bueno, los sucesos en este caso son en esencia muy similares. El cambio en depósitos y en cambio en bonos se va a dar, la única diferencia es que el, quienes van a tener los cambios en los activos, pues en este caso van a ser bueno, los bancos privados, no el Banco Central de Reserva. La principal diferencia entre los financiamientos, ya sea por parte del Banco Central o por parte de los bancos privados, únicamente va a radicar en quién está financiando este gasto público. Evidentemente hay que aclarar que la diferencia entre si el comprador de bonos en última instancia el Banco Central o los bancos privados simplemente va a constituir una ilusión, porque si el aumento de la actividad económica genera que los hogares demanden más efectivo, el Banco Central eventualmente va a tener que intervenir comprando esos bonos para mantener las tasas de interés objetivas. Eso significa que al final, independientemente de la financiación, ya sea por parte de bancos privados o por parte del Banco Central, el procedimiento va a ser en esencia bastante similar y el Banco Central en ambos casos va a terminar interviniendo de una o de otra manera. Bien, finalmente tenemos lo que son
Los supuestos base de lo que es el modelo SIM, perdón. eh, Bien, primero es el marco institucional y estructural, que es básicamente uno, la economía cerrada, donde asumimos que la economía no tiene relación con lo que es el resto del mundo. Y eso, de hecho, tiene varias implicaciones. Primero es la división funcional de los agentes. Los agentes, en este caso, se dividen en distintos roles: lugares, sectores productivos, como son los bancos, y las empresas productivas. Hay una ausencia de lo que son instituciones privadas complejas, porque no existen bancos, no existen empresas constituidas formalmente que retengan beneficios. En este caso, la economía de servicios pura se asume como una condición, como una condicionante, perdón, con mano de obra, implicando que no existen bienes de capital fijo ni de coste de producción intermedios. Hay que tener bastante en cuenta eso. El segundo grupo que podemos agrupar son, en este caso, la producción y ajustes del mercado. Y la producción en este caso se considera como instantánea, donde toda prestación de servicios y provisión de bienes es completamente inmediata. No van a existir en este caso inventarios intermedios, por lo que no se va a requerir la necesidad de financiar lo que son la acumulación de existencias. La economía en este caso es también la producción no está restringida por la oferta, sino que va a responder directamente por la demanda. O sea, a diferencia de los neoclásicos, el ajuste va a darse por las cantidades, donde los precios van a vaciar el mercado en el equilibrio entre la oferta y la demanda, alcanzado por un proceso instantáneo, ¿verdad? El tercer punto, bastante más corto, que es el mercado de trabajo, donde el salario normal es exógeno y la oferta de trabajo va a ser limitada. Finalmente, el punto 4, que es dinero externo, donde el dinero gubernamental actuará como un único activo. ¿Qué me refiero con eso? Es que el único activo financiero en la economía va a ser la emisión por parte del Estado, que es llamado dinero de alta potencia. La naturaleza del dinero, eh, es que es un pasivo del gobierno y un activo para los hogares. Digamos, como vimos más o menos en lo que era la financiación por parte del gobierno, y este dinero era un pasivo para lo que es el Banco Central, es significaba el ahorro o un activo, en ese caso para el sector de hogares. Tenemos que también tener en cuenta que existe un mecanismo tanto de destrucción como creación del dinero, donde el dinero va a ser creado cuando el gobierno realice sus gastos y se va a extinguir cuando el público, en este caso los hogares, empresas productivas y bancos, pagan impuestos. Y finalmente, la tendencia de efectivo, que si bien se asume que los agentes son productores, estos no van a mantener dinero efectivo, solo exceptuando el caso en el cual estos actúen como hogares, porque más adelante también hace la creación de un Gordley, donde se ponen a los hogares en su doble papel de hogares propiamente y de hogares como productores. En este caso creo que eso sería todo. Cubrimos parte del literal 4 en adelante del capítulo 2 y el literal 1 de lo que es el capítulo número 3. Muchas gracias por la atención.